사람들이 말을 못하게 해요. 나 32살이에요. 오케이? Hola Kiyomi, soy Lirionni. Cada vez que estalla la noticia de que algún idol está en pareja, me sorprende lo diferente que reacciona el fandom internacional y el coreano. Y una de las preguntas que más se hacen seguramente es por qué en Corea no está aceptado que los idols tengan novio. Y si lo descubren, siempre piden perdón como si enamorarse fuese un pecado. ¿Será algo cultural? No es un tema fácil, pero en este video voy a tratar de darles algún contexto y alguna explicación a esto. Pero primero, como introducción, les voy a presentar los escándalos de noviazgo que más repercusión tuvieron en la historia del K-pop. Así vemos cómo fue evolucionando el tema. Antes de arrancar, no te olvides de suscribirte en el canal y de seguirme en mis otras redes sociales. Me pueden encontrar como Lirionni. Y dicho esto, ahora sí, si están preparados, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Remontemos hacia la época de hace 25 años. El primer escándalo de noviazgo de la primera generación del K-pop. No sé si fue el primer caso, pero sí fue el caso que más resonó. Los reyes indiscutibles del K-pop en aquella época era el grupo H.O.T. Y resulta que misteriosamente se empezó a correr el rumor de que el líder del grupo, que se llama Bunijun, estaba de novio con una idol que se llama Kangmyeon del grupo Baby Box, que también eran muy populares. De por sí este grupo de mujeres ya recibía bastante hate porque eran bonitas, tenían fama, las chicas le tenían celos y envidia. Pero desde que empezó el rumor de que era la novia de uno de los de H.O.T., el hate escaló a niveles exorbitantes. Lo que sufrió Kangmyeon directamente era terrorismo. No hay otra forma de describirlo. Quizás el hate en la actualidad es más online, pero en esa época no estaba tan desarrollado internet y los ataques eran realmente físicos. Algunas de las cosas que le hacían: le enviaban fotos de ellas con los ojos cortados, cartas de amenaza de muerte, manchado con sangre y con hojas de cúter. Incluso una vez le querían dar la mano y en realidad tenían una hoja de cúter y una de las chicas se lastimó la mano por eso. Le enviaban también cadáveres de animales, de gatos o perros. Le tiraban cosas. Una vez le tiraron con una pistola de agua un líquido que era la mezcla de salsas y vinagre. Eso lo recibió en el ojo una de las integrantes, también estuvo lastimada. La verdad, Kangmyeon quedó muy traumatizada con esto. Cuando recibía esas cartas de amenaza realmente quería morirse, tuvo que hacer tratamientos psicológicos y hasta el día de hoy dice que cuando ve a alguna chica jovencita también se asusta. Todo esto fue tan grave que salió en las noticias, pero lo más insólito es que estas fans obsesionadas inventaron que todo lo que se dijo en el noticiero en realidad era algo falso, que la cantante lo había inventado. Lo peor de todo es que el título de la novia de la persiguió durante 20 años. ¿Entienden que le hicieron todo esto? Porque no podían aceptar de que su idol salga con alguna chica linda y ni siquiera se comprobó ni se sabe exactamente si realmente salieron. En su momento nunca lo aclararon y después de muchos años lo único que dijeron fue que una vez se cruzaron en un pasillo y hablaron y que por eso la gente empezó a crear este rumor de que estaban en pareja. El segundo caso que hizo historia en el K-pop fue el noviazgo de Jun Park, o su nombre coreano Park Junyoung, líder del grupo G.O.D, que fue el siguiente grupo más popular a la altura de H.O.T. Era un grupo de 5 chicos y cuando debutaron, el líder Jun era un poco grande para ser idol. Tenía 29 años, en edad coreana 31, pero su agencia lo obligó a mentir que tenía 6 años menos. El grupo no arrancó siendo muy exitoso, pero la popularidad estalló en la época de su tercer álbum. Lo que los ayudó mucho fue haber participado en un reality que se trataba de cuidar a un bebé. Antes, en la época de H.O.T., los idols eran como seres misteriosos, inalcanzables, pero los chicos de G.O.D mostraron en el reality que eran personas comunes y corrientes, y eso hizo que el público se sienta cerca y les agarre cariño. Y cuando el grupo estaba en la cima en el 2001, estalló la noticia de que Jun estaba de novio con una actriz muy famosa y muy linda que se llama Han-gun. Ante esta situación, la agencia le pide a Jun de que se separe con ella, y si no lo hacía, la consecuencia era que lo iban a echar del grupo. Pero Jun se negó, dijo que no se iba a separar de su novia y también que le parecía súper injusto de que lo echen por un noviazgo. Bueno, estaba todo mal. Él lo que hizo después fue llamar a periodistas y hacer una conferencia de prensa para aclarar la situación. Y acá es cuando nace esta legendaria escena revelando: tengo 32 años, ¿ok? 제가 죄가 하나만 있다면은 제가 사랑하는 사람 한 번 만나고 통신 같은 것도 읽고 신문도 읽으면 답답한 게
내가 말하고 싶은 건 사람들이 말을 못하게 해요. 나 32살이에요. 오케이? 박준영 32살이고 여자친구 있어. 이제는 내가 이 어떤 거 얘기하고 싶어. Todos quedaron en shock porque hasta ese entonces nadie sabía que tenía 32 años. Todos pensaban que era mucho más chico. Y claro, 32 años y ni siquiera puede tener novia. Él dice que lloró de la bronca, frustrado de que la agencia no le haya dejado decir la verdad y las cosas de frente. Bueno, entonces los fans de G.O.D, luego de ver esto, empiezan a hacer una campaña exigiendo que no lo echen. Y los otros miembros del grupo de G.O.D también hicieron una conferencia de prensa sin el permiso de la agencia para expresar de que ellos no querían que el líder se vaya, que ellos eran una familia y lo defendieron. Así que gracias al esfuerzo de todos, la agencia al final revocó su decisión y Jun pudo seguir en el grupo y a la vez seguir saliendo con su novia de manera pública, aunque después de 2 años se separaron. Bueno, todo esto fue muy importante porque si en realidad lo hubiesen echado en ese momento por tener novia, hubiese dejado un antecedente y quizás se hacía tradición que cada vez que un idol tiene pareja, los echen. Pero por suerte no fue lo que pasó. Hoy sabemos que no te echan por tener novio. Luego de lo que sucedió con G.O.D, durante todos estos 20 años, sabemos que en el K-pop surgieron un montón de parejas, algunas más escandalosas que otras, pero no por esto te echan. Salvo un solo caso, que es el de Hyuna y Don. Acá el detalle es que en el caso de ellos, la agencia les había pedido que mientan, que nieguen que estaban saliendo, pero lo que sucedió es que ellos no le hicieron caso e hicieron todo lo contrario, confirmaron la relación. Entonces la empresa sintió que perdió la confianza con ellos y por eso fue que rompieron el contrato. Igualmente hicieron bien en salir, no iban a ser felices ocultándolo y ahora también están demostrando de que se puede hacer una carrera exitosa teniendo a la vez una relación romántica con su pareja. De a poco vemos que se está aceptando un poquito más que los idols empiecen a tener pareja de forma pública, aunque es verdad que siguen prefiriendo que de lo posible lo hagan en secreto. Y si todavía hasta los noviazgos les cuesta aceptar, si anuncian que se van a casar o que van a ser padres, se mueren de un infarto. Bueno, ahora vamos a analizar por qué es un pecado que el idol tenga novio o novia. Primero, por empezar, en Corea se preguntan lo mismo. ¿Por qué no pueden? Son personas, es obvio que se van a enamorar y formar parejas. Tengan en cuenta que en Corea también hay muchos fans que dicen que no tienen ningún problema en apoyarlos con tal de que sean felices. O sea, no crean que todos los coreanos no aceptan los noviazgos. Pero, por otro lado, hay una gran cantidad de fans que sí se oponen por varios motivos. Hay algunos que tienen un amor platónico con el idol. Claramente los estanean más por la apariencia o por el encanto que por su música. Ellos saben que perfectamente es imposible llegar a salir con el idol, pero se conforman con sentirse queridos por ellos. El idol siempre es muy dedicado a sus fans, son agradecidos con ellos por el amor que les dan y muchos de estos fans caen en algún tipo de fantasía de que están en una relación con el idol. Es el novio o novia de todos, pero en el momento en el que se hace oficial que no es el novio o novia de todos, sino que es de una persona específica, esta fantasía se rompe. Es por esto que siempre cuando revelan que alguien tiene pareja, la popularidad de ese idol baja y eso se traduce en menos ventas de álbumes y de tickets en conciertos. Los fans tienen claro que los idols obviamente tendrán pareja. Si hasta ellos mismos los estanean por el encanto que transmiten a través de la pantalla, imagínense lo irresistible que serán en persona. Así que la regla general es que pueden tener novios, pero que hagan el esfuerzo de que no los agarren. Muchos de los fans están tan conectados emocionalmente con sus idols que sienten que si hay algún tercero, estropea la relación. Cuando se hace público que tienen pareja, ya no suena tan genuino y verdadero cuando el idol les dice a los fans que los ama. Y automáticamente los fans sienten que la atención y la dedicación que le tenían a ellos baja o es menor que antes. Por eso, para no perder esa conexión, prefieren no saberlo y que lo oculten bien. Esta es la consideración que estos fans quieren tener. Piensan que es hasta profesional que lo escondan bien, que mantengan su imagen profesional separada de su vida privada. Por eso es muy raro que un idol se anime a revelar que tiene pareja, pero siempre están ahí los paparazzis, pero no se meten con cualquiera, sino con los idols más top. Y si descubren que el idol sale con alguien que no es famoso, entre los periodistas está prohibido revelarlo, solo revelan en el caso de que los dos sean famosos. En el caso de que los fans descubren que el idol estuvo dando indirectas de que está en pareja, sienten que les tomaron el pelo. Por ejemplo, si estuvo haciendo Lovestagram, o sea, usar Instagram para mostrar y dar indirectas de que están en pareja, cuando se presenten, se pongan algún accesorio de pareja, lo mismo cuando notan que hicieron algún gesto
para dedicárselo secretamente a su novio o novia. Todo esto sienten que los fans están siendo engañados. Pasa que ellos piensan que el idol hace todo eso para los fans, pero si se enteran que en realidad era para la novia o novio, ahí se sienten muy decepcionados. Después hay algunos fans que prefieren que lo oculten porque simplemente no les gusta que sus idols estén en la boca de todos, que reciban malos comentarios, que sufran por todos los ataques. A su vez, cuando estallan este tipo de noticias, hay muchos fans que se sienten atacados. Mirá, tu idol está saliendo con alguna chica o chico mucho más lindo que vos, y les dan menos ganas de estañarlos. Y al final algunos hasta llegan a tener algún tipo de resentimiento, porque si otros idols lo pueden ocultar bien, ¿por qué mi idol no pudo? También por otro lado hay fans que están en contra del noviazgo porque lo consideran como un estorbo. Todos piensan, debe ser porque no practica mucho, porque destina más tiempo a estar con su pareja. Incluso a algunos no les molesta para nada que tengan novio, pero sí les molesta que afecte al resto de los miembros y al grupo en general. A veces estos fans se comportan como padres o como suegros y creen que tienen derecho a decidir sobre sus vidas personales porque piensan que los idols le deben. ¿Cómo puede ser que yo te haya dedicado tanto, te haya comprado cientos de álbumes de merch, fui a todos los conciertos, pero vos priorizás tu vida amorosa antes que tu carrera y la relación con tus fans? Así que como ven, hay un poco de todo, pero sea por la razón que sea, todos sabemos que cuando estallan las noticias de noviazgo se convierten en un escándalo, y como saben perfectamente cuáles son las consecuencias, los fans en general no quieren que se sepa que tienen pareja y prefieren que lo oculten. También siento que todas las justificaciones que ponen para que no tengan novios son solo pretextos porque simplemente no les gusta que sus idols estén en pareja. Es como el caso del chico lindo de la escuela. A todos nos gusta, sabemos que no hay chance de que nos dé bola, pero igual le regalamos chocolates. Total, al chico le gusta y nos agradece. Pero al instante que te enterás que tiene novia, ya no te interesa más y la popularidad del chico baja naturalmente. Una vez más, recalco que este pensamiento no representa a todos los fans en general. Como dije, hay muchos que sí apoyan la idea de que tenga una vida amorosa. Puede ser porque valoran otros aspectos del idol, porque son fans incondicionales, o simplemente porque los ven como humanos y entienden que tienen todo el derecho de tener pareja. Es más, yo creo que más adelante puede ser que empiece a desaparecer la regla de no tener novio en Corea, a medida que haya más fans que prioricen y valoren más el lado artístico y talentoso del idol que únicamente su lado atractivo. De hecho, la tendencia de hoy es que las empresas promocionen más su talento e intentar hacer verlos como artistas. Antes no era normal que los idols escriban canciones y que se involucren en el proceso creativo, hoy es cada vez más común. El K-pop tiene unos 30 años de historia. Hace 20 años era inaceptable que tengan pareja. Hasta hay casos que los querían echar. Hoy en día vemos que es un poquito controversial, pero que está cada vez más aceptado, así que veremos cómo avanza el tema. ¿Creen ustedes que algún día haya cambios o creen que siempre será así? Obviamente nos pueden comentar sus opiniones. La explicación que di yo es mi impresión en base a los comentarios en coreano que leí, pero sería interesante escuchar las perspectivas que ustedes tienen. Así que bueno, el video es hasta acá. Espero que te haya gustado. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 자, 귀요미스!